está con nosotros Llurena Rodríguez. Hola, Llurena. Hola, muy buenos días. ¿Estás contenta, verdad? Sí, muy emocionada, la verdad. Y no me refiero únicamente por la belleza que Dios te ha dado y la genética que has recibido de tu familia, de tu papá y de mamá, pero claro, tiene que ver mucho esta alegría con tu físico y con tu manera de ser, porque llevas una banda que lo dice todo. ¿Qué dice tu banda? ¿Qué eres? Miss Universe Canary Island 2023. Miss Universe Canary Island 2023. ¿Cuándo fue ese certamen? Ese certamen fue debido al año pasado, en julio, en Madrid, que gané el título de Miss Spain más 40 y en la cual este año me lleva a representar a mis Islas Canarias y cómo no. ¿Vas a ir allí? Sí, Vamos. Totalmente, Dios mediante, sí. ¿Vas a representar a las Islas Canarias? ¿Dónde? ¿En qué país? En Manila, Filipinas. En Filipinas. Y vas a competir con un montón de mujeres, ¿no? Con un Candidatas. montón de bellezas de todas las partes del mundo, de más de 30, 40 y 50. ¿Y cuándo va a ser ese certamen? Pues ya dentro de nada, este sábado ya volaré hasta el 10 de octubre, es todo el evento. Uf, o sea que ya tienes todo medio atado, ¿no? La maleta quizás todavía falten cositas por poner dentro, pero lo tendrás todo ya, por lo menos en tu cabeza, preparado. La verdad que sí, uno es consciente, pero ya a medida que se va acercando los días dice, wow, me tengo que ir. Soy una privilegiada de por lo menos ser partícipe, la experiencia y de estar ahí. Sí, lo tengo ya todo atadito. ¿Y en qué va a consistir este certamen? ¿Qué va a haber? ¿Qué pruebas? Pues va a haber una prueba de talento, otra prueba en cuestión a nivel madurez y también una en contra de la violencia de género, que es lo que también representan estos tipos de certámenes. Claro, ahí quería también llegar yo, Llurena, que no solamente evalúan la belleza física, no un global, ¿no?, del cuerpo y la belleza, sino también el trasfondo de la mujer, de la candidata que se presenta, ¿no? Sus logros, su valía, y es un poco como reivindicar también el valor que tiene una mujer en la sociedad. Efectivamente, más bien se reivindica no solamente la belleza, sino también la madurez, la experiencia, el trasfondo que lleva la mujer. Y son para mujeres mayores de 30, hay una categoría para mayores de 30, otra para mayores de 40 y otra para mayores de 50 años. Sí, efectivamente, así es. Muy bien. Y en este certamen que estuviste, donde has conseguido esta banda, ¿qué tal estaba el nivel? Pues la verdad que el nivel es muy alto y cuando me nombraron yo digo, mi madre. ¿La emoción? He sido yo. Bueno, la emoción es estupenda y siempre se la dedico a mis seres que no están ahora mismo y sé que gracias a ellos, pues quieras que no, esa energía sé que me brilla. Pero esa emoción que vemos en la televisión, ¿eso realmente se vive? ¿Es así de emocionante? Vive. Sí, y más cuando tú dices tantas chicas guapas, no creo que vaya a ser yo, pues vamos, sin palabras me quedo siempre. Llurena, tú eres de Armeñime, ¿verdad? Sí, soy de Armeñime. Bueno, ¿y tú lo esperabas realmente? ¿Tenías atisbo? ¿Tenías, no sé, alguna pistita o fue totalmente sorpresa? Fue totalmente sorpresa porque ya te digo, tantas chicas guapas, y digo, imposible que sea yo, tanta competitividad y demás, y elegirme a mí por mi salero, mi arte canario, chicharrero, como me dijeron, pues mira, enhorabuena, pero sí, nunca te lo esperas. ¿Qué se aprende, qué se vive en este tipo de experiencias? Por ejemplo, ahora que vas a empezar otra nueva etapa, ¿no?, ahora en Filipinas, ¿qué tipo de ambiente hay? ¿Cómo es la convivencia con las otras mujeres? Cuéntanos un poquito, que tú estás dentro. Pues se vive con mucha experiencia porque va mujeres de todo el mundo en la cual te cuenta sus anécdotas, experiencias, la madurez de la persona, el aprendizaje que conlleva a convivir después de tanto tiempo, pues en esas concentraciones con muchos días. Te relacionas con mucha gente en la cual aprendes, siempre estamos aprendiendo y la verdad que quieras que no... Hay buen ambiente. Hay buen ambiente, después eso, te valoras más a ti misma, la autoestima se te sube y muchos ánimos entre unas y otras. Se trata de mujeres que tienen su vida normal, ¿no?, que tienen sus trabajos, sus familias, sus hijos. Vamos,
no están enfocadas al mundo de la publicidad enteramente o al modelaje, pero que de alguna manera están intentando también abrirse paso a un nuevo camino, porque podéis tener propuestas profesionales, ¿no? Sí, evidentemente hay personas que lo toman como hobby, en mi caso, hay otras que es como un complemento más de superación a sí misma y otros pues que le gusta el mundo del modelaje y se quieren meter por esa vía. Uh-huh. Pero siempre hay diferentes tipos de ideas, de propuestas y siempre, hombre, si te viene alguna oferta laboral buena en el mundo de la belleza y de la moda, pues bienvenido sea. Claro que sí. Y ahora que te vas al certamen internacional en Filipinas, ¿es necesario que hables inglés u otro idioma? Sí, bueno, no es fundamental sino las ganas y demás, pero si cuanto más sepas hablar en inglés, pues mucho mejor, porque también eso es una puntuación que lo valoran mucho. ¿Hacen preguntas también el jurado? Sí, en un momento dado, al final. Hacen preguntas. Esas preguntas que ponen tan nerviosas a las candidatas, ¿verdad? Totalmente. Tienes que estar siempre consciente y vivir el aquí y ahora y estar atenta a la pregunta, porque los nervios son traicioneros. Y específica en la respuesta, ¿no? Exacto. Porque si no, uno se lía y ya no sabe ni lo que dice. Uh-huh. ¿Y esa respuesta va a ser en inglés? Pues si a mí me preguntan, lo diré en inglés y después en español, porque quieras que no. Muy bien. La sangre ya. Di que sí. ¿Y qué tipo de preguntas son? Porque hemos escuchado la típica de ¿qué es lo que quieres que se arregle en el mundo? Pues que haya paz mundial, ¿no? La paz mundial. Pero ¿qué tipo son preguntas donde intentan conocer la esencia, ¿no? de la mujer en cuestión, ¿no? Sí, también te preguntan si ganas el título, ¿qué vas a hacer al respecto? Y como también a lo mejor algún problema en el mundo de forma puntual. Suelen ser ese tipo de pregunta trampa. Sí, sí. A ti te dieron la banda y la corona con de Miss Universe. Pero, discúlpame la duda, la banda es de Miss Universe y ahora vas al internacional de Miss Universe, ¿no? Ahora lo entiendo. Bien. Y te dieron la corona, me has dicho. Sí, también me dieron la corona. Que te la dan a ti durante el tiempo que dure tu reinado. Exactamente. Después la tienes que entregar. Sí. O sea, que la tienes que cuidar. Totalmente. ¿Dónde la tienes? ¿Visible o guardadita en una? No, la tengo guardadita en el armario. Saca la mujer, que la vea todo el mundo que vaya por tu casa. Ahora es cuando me la estoy poniendo, la foto, el reportaje y demás, porque quieras que no, es la 46 edición de Miss Universe en Filipinas y ya lleva trayectoria y es como, vamos, algo cada año se anima más gente, más, o sea, está mujeres consolidado. Emprendedoras, sí. Muy bien. ¿Te han hablado entonces de este certamen en Filipinas? Sí. ¿Sí? Va a ser el nivel muy competitivo, pero bueno, yo ya la experiencia y el vivirlo y poderlo hablar en primera persona es el sabor de boca que me lleva. Total. Y si te ganas alguna amiga, pues tanto mejor, ¿no? Sí. En cuanto al atuendo, el maquillaje, el peinado, ¿cómo os las vais a apañar? Pues primeramente la organización ya pone un estilista y peluquero. Uh-huh. Pero siempre que tú tengas conocimientos y nociones del maquillaje y el mundo de la pelu, pues te apañas mejor. Uh-huh. ¿Y el traje, los trajes? Porque habrá diferentes pases, ¿no? Sí, el traje típico canario. Ajá. Me lo voy a llevar. Y el traje de noche. No se desfila entonces en vaqueros, tipo casual. Sí, también. Y la primera toma va a ser tipo casual. ¿Y bañador? Que también se suele estilar. Entonces han quitado esto. Entonces el traje regional, te llevas el traje canario. Uh-huh. El de noche, ¿nos puedes decir algo? ¿El color? Bueno, yo ¿vas a ir típica como una princesita? Princesas y diseñadores de nuestra tierra. Muy bien. ¿Ya lo tienes listo? Sí. Estupendo. ¿Y cuántas maletas vas a llevar? Una. ¿Una grande? Va a ser muchas horas de trayecto y voy a ir con lo justo y necesario. Y gana. Y los zapatitos también, ¿no? Efectivamente. Muy bien.
No sé si tienes algo que contar que nosotros no sepamos, que sea curiosidad, que sea anecdótico, que te gustaría compartir con las mujeres que nos están escuchando y que quizás se ven bellas, se ven guapas cuando se miran al espejo y no se atreven a dar el paso. Y estos certámenes están sucediendo aquí, mismamente en la isla. Es decir, si se quieren apuntar, ¿qué les dirías, Llurena? Mi único consejo es que mientras la ilusión la tengan por dentro en el mundo de lo que es el modelaje y el estilismo, que no se arrepienta, que lo hagan, que es una autoestima que se te sube, conoces un montón de personas, de experiencia y nunca es tarde si la dicha es buena. Y para mí era una cosa de chiquitita, pero por motivos de vida no pudo ser y ahora la estoy viviendo, vamos, en primera persona y quieras que no, te agrandece, y más aún cuando uno tiene experiencia de vida, de no buena y demás, pues eso dice, esto vivo, existo, todavía tengo ilusión por la vida, por mis sueños y que nunca es tarde para cumplirlo. Di que sí, porque yo lo valgo, ¿no? Porque yo lo valgo. Totalmente. Y ya por último, Llurena, ¿tienes algún ritual fetiche? ¿Te has llevado a la Virgen de la Candelaria o te la sueles llevar? No sé, ¿confías en algo que te sirva como amuleto o como apoyo? Yo, bueno, a Dios y a mis seres, a mis guías que sé que me acompañan y están felices de verme progresar y de cumplir metas, propósitos. Muy bien. ¿Nunca has ido a Filipinas? No, nunca. ¿Te va a dar a otra parte del mundo? ¿Te va a dar tiempo a hacer algo de turismo? Sí, también porque hay 2 días o hay varios días en la cual vamos a recorrer Filipinas. O sea que vais a estar muy bien cuidadas, ¿no? Sí, totalmente. Estáis como grupo, ¿no? Hospedadas probablemente en uno o en varios hoteles, pero quiero decir... Sí, vamos a estar en un hotel en la que vamos a compartir habitación con otras chicas que vaya a representar. Además, no solo yo voy a ir por Canarias, sino hay 2 chicas más que van a ir por la península. Y vamos, estamos todas a piñón para hacer equipo y cuanto más equipo y más buena vibra lo podemos mejor compartir. ¿Cuándo va a ser el día clave en Filipinas? El día 9 de octubre es el certamen final. El día 9, que es sábado. Bueno, prepárate el discurso por si acaso, ¿no? Sí. No sé, las lágrimas brotan solas, pero es importante también estar preparada para la victoria. Sí, también. A pesar de la competitividad que hay, que dices que hay, que seguro que la hay, oye, si has ganado, si has llegado hasta aquí, ¿por qué no puedes traerte otra banda? Sí, claro, no, sí. Yo voy a ganar, bueno, primeramente vivir la experiencia, pasarlo lo mejor posible, pero voy a ganar. Yo que sí, esa es la actitud. Y para eso están mis patrocinadores ahí apoyando y confiando en mí, que desde aquí le doy gracias al Ayuntamiento, ¿no?, de la Villa de Adeje y el Hotel Meda. Muy bien. Con vuestro permiso. Por supuesto, cómo no. Bueno, pues Llurena, te deseamos lo mejor. Seguiremos en contacto, porque tanto si consigues la corona como si no, es importante que hagamos un seguimiento, ¿no? Y a ver en qué ha quedado todo y tu impresión y si vienes contenta también de regreso ya aquí a Adeje, a Tenerife. Sí, encantada. Muy bien. Llurena, mucha suerte. Gracias. Y si no ganas la corona, tampoco pasa nada. Sigues siendo la más guapa. Sí. Eso es lo primero. Muy bien, pues con Llurena Rodríguez llegamos justamente a las 12 del mediodía de este lunes 25 de septiembre. Hacemos otra pausa y seguimos adelante para hablar de diabetes.